Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a ver un nuevo tema que también es de importancia y que también se desarrolla en en todas las actividades que se van a investigar, identificar de pacientes que tengan problemas afectando su sistema nervioso. Entonces, vamos a ver el tema que titula como semiología del sistema nervioso. Del mismo modo, tratando de darle un enfoque general, de conocer sobre todo las cosas más importantes del sistema nervioso, o sea, signos, sintomatología importante de un buen funcionamiento del sistema nervioso, así como los problemas que pueden existir en este. Generalmente este examen semiológico que se va a desarrollar en consultorio con los pacientes dentro del consultorio pueden ser un poco más complicados, un poco más largos que cualquier otro tipo de examen, pero que en forma general se va a desarrollar y debe desarrollarse con un poco más de detalle debido a que se va a tratar de identificar algunos datos y se va a observar, se va a tratar de orientar un diagnóstico en relación al funcionamiento del sistema nervioso que puede provocar mucha sintomatología, ¿no? Es muy similar la técnica, el manejo del paciente en este tipo de casos, ¿no? Tenemos que ir identificando sobre todo las manifestaciones clínicas más importantes que hay dentro de el estudio del sistema nervioso en el consultorio externo. Vamos a poder observar algunas manifestaciones introspectivas, que son aquellos signos y síntomas subjetivos que solo el paciente va a poder explicar y describir al médico. Sintomatología, por ejemplo, como el tema del adormecimiento de alguna región de la cara, ¿no? Siento que mi cara está adormecida o siento que mi rostro está eh, está hinchada, parece que estuviera edematizada, sensaciones que solo el paciente puede describir y señalar al médico. Entonces, todo este grupo de signos se incorporan dentro de los signos que se conocen como signos introspectivos. Del otro lado tenemos otros signos que también se los conoce como los signos extrospectivos, o sea, aquellos que están y que se pueden ser identificados por el médico. Se va a poder percibir, por ejemplo, al examinar al paciente, por ejemplo, el tema de la simetría, por ejemplo, la funcionalidad en comparación con los miembros del otro lado, por ejemplo, el manejo y la funcionalidad de un miembro superior en relación al otro. Entonces, todo este tipo de signos son signos extrospectivos que van a poder ser identificados por el médico. Con estas dos consideraciones vamos a empezar a desarrollar las actividades que se deben desarrollar cuando nosotros estamos frente a un paciente con un problema en el sistema nervioso. Generalmente, cuando existen las lesiones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central y sobre todo a nivel del cerebral, va a haber generalmente compromisos en las capacidades del paciente. Entonces, donde vamos a tener problemas o dificultades en el razonamiento, en la comunicación, todas esas cuestiones que a veces va a dificultar la comunicación con el paciente, para lo cual entonces sí vamos a requerir la presencia o el acompañamiento de un familiar que nos pueda orientar, dirigir y completar la información que requerimos para desarrollar un buen examen. Entonces, todas las actividades en salud, en atención ambulatoria,
siempre van a empezar por un grupo de actividades que se conocen como la anamnesis, ¿no? Identificar a través de las preguntas que se hacen al paciente y comprender las respuestas, además la verificación de lo que el paciente se pueda estar sintiendo a través de diferentes maniobras técnicas que tenemos en el consultorio para desarrollar esta actividad. En este caso, en la anamnesis, nosotros lo que vamos a empezar es siempre valorar el dolor. El dolor que va a ser uno de los motivos de consulta por el cual van a llegar estos pacientes a consultorio. El dolor y sus irradiaciones a diferentes lugares que pueden seguir la ruta que siguen las diferentes ramas nerviosas a diferentes áreas del organismo, ¿no? Para eso también hemos visto varias técnicas en el tema de la valoración del dolor. Está el método Alicia, por ejemplo, con todos sus componentes, para podernos dar un dato objetivo de lo que significa el dolor. Del mismo modo, en el tema de la anamnesis vamos a no solamente preguntar, sino observar el tema de la marcha, de la locomoción de las personas, cuál es la forma en la que se mueve, marcha, cómo es, por ejemplo, el lenguaje escrito a través de la escritura, también la facilidad de lectura que pueda tener el paciente, que generalmente son signos o sintomatología que se va a alterar cuando va a haber lesiones nerviosas, ¿no? Del mismo modo vamos a ver seguramente trastornos del sentido de la audición, el sentido de la visión, el sentido del gusto y también la olfacción, que son sensaciones que van a estar controladas por el sistema nervioso y que cuando existe algún cambio, ya sea en más o en menos, nos van a producir o nos van a significar un daño a nivel nervioso que esté produciendo el signo que estamos nosotros en ese momento observando. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales síntomas y signos neurológicos que desde el punto de vista de medicina interna vamos a buscar en los consultorios externos? De principio hemos dicho que uno de los síntomas importantes en el caso de la semiología nerviosa va a ser el dolor. Nosotros, a través de las técnicas que ya hemos visto, vamos a valorar el dolor, ¿no? Porque ese va a ser el principal motivo por el cual las personas van a venir a los consultorios o asistir a los consultorios en busca de ayuda, ¿no? Entonces, para esto tenemos que consultar el inicio, la fecha del comienzo. Por eso es importante, por ejemplo, desarrollar el método de la Alicia. Ahí vamos a tener que identificar la fecha del comienzo, la duración del dolor, o sea, las circunstancias en que lo alivien o las circunstancias en las que se incremente, porque puede ser un cambio de temperatura, ¿no? El frío podría ser que disminuye el dolor o la aplicación de calor local que disminuya. Entonces, todos estos datos los vamos a poder objetivizar al realizar la anamnesis al paciente o a su familiar si es que no está en condiciones de contestar y que nos va a dar la importancia que tiene la identificación, la orientación, el tipo de dolor y todas esas cosas acerca de esta sintomatología importante en el sistema nervioso. Vamos a encontrar seguramente entre las características diferentes tipos de dolor. Por ejemplo, un dolor neurítico o de origen neural, que es un dolor vivo, intenso, persistente, con la sensación urente o de quemazón, que se va a exacerbar sobre todo en los actos motores por la trayectoria del tronco nervioso. El dolor se sobrepone al trayecto del nervio periférico. Es un caso, por ejemplo, en el ejemplo
más claro y objetivo, podemos citar el del herpes zóster. Herpes zóster, que es una lesión, es una patología producida por un virus, el virus herpes, que generalmente cuando provoca la lesión es a lo largo o en la trayectoria del nervio intercostal que va a ser afectado. Entonces el dolor es bastante fuerte, es un dolor urente o de sensación de quemazón. Además que con la movilización y con solamente tocar provoca un dolor bastante fuerte, ¿no? Entonces este tipo de dolor se encuentra generalmente cuando existe una afección directa de una rama o de un nervio que está afectado. Otras lesiones que podemos encontrar generalmente son las del tipo dolor plexual, ¿no? Que viene de plexo. Entonces significa que es un dolor que se va a originar en un lugar y que se va a irradiar al resto o a través del trayecto que va a desarrollar un nervio. Por ejemplo, tenemos normalmente lesiones a nivel de la columna, del plexo sacro, que pueden provocar lesiones a lo largo de un nervio, como es el nervio ciático, provocando este tipo de dolor, irradiándose hacia la parte inferior del miembro inferior. O en el caso del hombro, vamos a tener también lesiones que van a irradiarse a la parte distal del miembro superior. Entonces es otro de los tipos de dolores que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo semiología del sistema nervioso. Otro tipo de dolor que debemos considerar es el dolor radicular, ¿no? Este es generalmente bastante brusco, o sea, aparece en forma brusca y se produce generalmente por compresión de la raíz de un nervio a nivel de la columna vertebral. Por eso se llama un dolor radicular. El dolor se irradia hacia la zona o área de inervación de este nervio, que en muchos casos puede ser bilateral y que generalmente va incrementándose en la medida en que se va desarrollando esfuerzos, inclusive en el caso en el cual se tenga golpes de tos o la defecación. Entonces esto nos va a provocar y producir esto que se conoce como el dolor radicular. Otro dolor es el dolor psicógeno, que es bastante subjetivo, en la que cuando se hace la observación o se hace un control de este tipo de dolores, no se puede encontrar generalmente una causa orgánica, pero sí existe un dolor que el paciente va a enunciar, en que se puede encontrar sobre todo en la columna, en las articulaciones grandes como la del hombro, la rodilla, la cadera o definitivamente a nivel de la cabeza. Este tipo de dolor, que generalmente no tiene una causa orgánica, se va a presentar principalmente en personas que tengan algunos problemas, sobre todo de tipo psicológico, ¿no? Aquellas personas que les afecta, sobre todo cualquier tipo de evento que se conoce como estrés. Entonces es un dolor en realidad que va a afectar y afecta a muchas personas, sobre todo aquellas que están en constante estrés. También tenemos a las diestesias, ¿no? O sea, la dificultad en la sensación que se puede tener en diferentes órganos o en diferentes partes de los órganos, ¿no? A esto se conoce como alteración de la percepción espontánea. No existen estímulos de sensación, hay diversas tales como, o la presencia de sensaciones subjetivas que puede sentir el paciente, como el hormigueo, el escozor, la descarga eléctrica, que no lo vamos a poder ver objetivamente, pero que sí el paciente nos va a referir. Otro tipo de síntomas son las parestesias, que son al revés, son alteraciones de la sensación que se manifiestan
como síntomas de adormecimiento, acalambramiento, que pueden o que están presentes, por ejemplo, en enfermedades crónicas no transmisibles como el tema de la diabetes. Una de las complicaciones que tiene la diabetes es precisamente esto que se llama el pie diabético, debido a una afectación del sistema nervioso, ¿no? Es una neuritis diabética debido a la presencia de la glucosa, sobre todo, que va a provocar daño en la irrigación de estos. Entonces, las parestesias están dentro de este grupo de las parestesias. Podemos indicar a los adormecimientos, a los calambres, a la referencia de algunos dolores, como el tema que me duele la piel, me duele el cabello y todas esas cosas. Otro de los síntomas muy frecuentes que también debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo semiología del sistema nervioso son las convulsiones. Generalmente, que no son nada más de crisis de contracciones musculares tónico-clónicas que son involuntarias, ¿no? O sea, son contracciones que se pueden producir por la afectación del sistema nervioso, que generalmente es generalizado. Y en algunos casos existen contracciones continuas, ¿no? Debido a la afectación del sistema nervioso o de los músculos, entonces, claro, de la inervación de estos músculos que van a provocar una contracción continua, como ocurre, por ejemplo, en la posición que adquieren los pacientes con afecciones nerviosas, como la posición de opistótomos, ¿no? Una contracción de los músculos de la columna que van a hacer que la persona se pueda encurvar hacia la parte anterior. En la fase tónica, generalmente las convulsiones, vamos a tener una contracción de las partes posteriores, y luego en la fase clónica una especie de relajación. El intercalado de estas dos nos va a dar lo que conocemos como convulsiones, ¿no? También debemos anotar otra sintomatología importante, otro hecho importante por la afectación de un área o de un nervio importante en la región, como es, por ejemplo, la lesión que se produce a nivel del séptimo par craneal, que es el nervio facial, y que va por alguna situación, un proceso inflamatorio que puede producirse por aproximación de un proceso inflamatorio en órganos vecinos, o algunos cambios que van a hacer que se produzca una lesión en este nervio, van a hacer que el área inervada por estos no funcione, ¿no? Dejen de cumplir con su función, de modo que estos órganos o estas partes donde ellos o este nervio controla, va a quedar relajados, perdiendo totalmente su actividad, perdiendo la tonosidad que tiene, y que se va a convertir en lo que nosotros conocemos, por ejemplo, el tema de la parálisis facial, que es una abolición o pérdida del movimiento voluntario. En este caso, el área que está en condiciones normales va a tener mayor actividad, haciendo que ésta se contraiga y que la parte afectada quede más bien de forma diferente a pueden haber también diferentes otro tipo de lesiones, por ejemplo, la parálisis de los músculos de la cabeza en la región frontal. Puede haber caída de cejas, puede haber caída de la comisura de la boca, o diferentes lesiones que van a caracterizar a estas parálisis, o las parálisis que se van a producir, por ejemplo, en algunos grupos musculares de los miembros, con consiguiente incapacidad de movilización de estas.
Otro de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta son las parecias, que no son más que la disminución de la fuerza con conservación de la motilidad. Eso significa que algunas funciones van a disminuir, ya sea en su tonicidad o ya sea en su desarrollo debido a la afectación de estos nervios. Por ejemplo, existen algunas técnicas en las cuales se debe extender las dos manos supuestamente a la misma altura y con la misma intensidad, pero que en las personas en las que están afectadas o tienen este tipo de lesiones, vamos a ver que la tonicidad disminuye o está disminuida en alguno de los miembros afectados por la fricción del nervio o la rama nerviosa que está inervando a esta región. Otro de los síntomas muy frecuentes que se van a presentar, sobre todo en el tema de la semiología nerviosa, es principalmente las alteraciones a nivel del sistema nervioso, ¿no? A nivel del sistema nervioso, como la ambliopía o la amaurosis, que son dos situaciones que se deben o van a presentarse cuando exista lesiones nerviosas. La ambliopía, que es cuando la agudeza visual está disminuida, por lo tanto vamos a ver que son personas, debido a esta lesión, van a requerir el apoyo de algunos instrumentos para mejorar agudeza visual, ¿no? O la amaurosis, que es principalmente la abolición de la agudeza visual, que es otra forma de trastornos de visión. Entre otros síntomas también que vamos a observar en forma general en la semiología del sistema nervioso es la cefalea, aunque es un síntoma que se presenta en muchas patologías de diferentes formas. Ya puede ser localizada, ya puede ser generalizada, horaria, puede ser diurna, nocturna, o aparecer en cualquier momento. Entonces también en la afectación nerviosa vamos a tener esta como un síntoma importante, que generalmente hemos dicho anteriormente que va a ser el motivo de consulta de los pacientes que están siendo afectados en este sistema. Generalmente los dolores y las molestias son localizadas, o sea, pueden estar en cualquier lugar, como he dicho antes, pueden estar en las diferentes cavidades o tejidos de la cavidad craneana, puede haber en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, pueden estar afectados los músculos y los vasos sanguíneos que rodean al cuero cabelludo, la cara, el cuello, o sea, son de diferentes orígenes, pero que sí son importantes para identificarlas para poder orientar la información y el diagnóstico que estamos buscando. Para nosotros las cefaleas con el sistema nervioso, o sea, cuando estamos viendo la semiología del sistema nervioso, las clasificamos en orgánicas, en funcionales, de origen psicógeno y las constitucionales. Cuando estamos hablando de estas, vamos a hablar de las cefaleas orgánicas, que generalmente se deben a un aumento de la presión intracraneal. Nosotros sabemos que la cavidad intracraneal está tan exactamente que no permite un aumento de volumen de ninguno de los órganos ni de ninguna forma. Este hecho se va a manifestar generalmente en una cefalea o en un dolor de cabeza bastante agudo y que se va a deber principalmente a lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Como la presencia de tumores, procesos inflamatorios, gliomas, aneurismas, quistes, hematoma subdural. O sea, en forma general,
lesiones ocupantes de espacio intracraneal, no importa en qué área, nos van a producir generalmente cefaleas de tipo orgánico. Entonces, estas son de difícil resolución, por lo tanto van a requerir, aparte de esto, unos estudios para definir y mejorar, ¿no? Tenemos las cefaleas funcionales, que no son nada más que la reacción del cerebro, un cerebro que está en condiciones normales y que tiene funciones que también están normales, pero que frente a algunos estímulos pueden provocar el inicio de dolor, ¿no? Por ejemplo, el tema de las migrañas, dolores que supuestamente se pasan de persona a persona, o sea, serían hereditarios, cefaleas vasomotoras debido a la alteración de esta área y que generalmente van a provocar este tipo de dolor, ¿no? Contracción de los vasos meningeos, puede haber contracción de los músculos de la cabeza y del cuello que nos van a afectar el funcionamiento nervioso y también del sistema de la circulación que inmediatamente se va a manifestar a través de una cefalea funcional. Es otro tipo de cefaleas. En cambio, la cefalea psicógena, que generalmente es subjetiva, no se la puede observar y solo se puede recoger una información de las personas que la están sufriendo. Generalmente tienen un origen también subjetivo, ¿no? Personas que tienen problemas, personas que están en constante estrés, pues personas que son tendientes a la depresión, generalmente nos van a provocar este dolor. En otras palabras, los dolores psicógenos no se pueden demostrar, no se puede demostrar el mecanismo orgánico, ni vascular, ni meningeo, ni muscular, como causa o origen de este tipo de dolor. Es más bien un dolor de tipo psicógeno, es un dolor que va a ser subjetivo y que solo el paciente no lo va a poder relatar, ¿no? Hay otros dolores, ¿no?, que se conocen con el título de constitucionales. Esos dolores son esos dolores generalizados, esos dolores que no podemos identificar. Es un dolor bastante fuerte y que generalmente, según el relato de los pacientes, es porque el paciente es lábil o es hipersensible, sobre todo al dolor. Entonces estos se hacen dolores tan intensos que el paciente no puede identificar ni orientar a qué se debe este tipo de dolor. Otra de las cosas que también debemos identificar en el tema de la semiología nerviosa son los trastornos, sobre todo que agrupan aquel conjunto de perturbaciones o anormalidades dentro de la conducta de las personas, ¿no? Entonces, en este grupo podemos hablar sobre todo aquellas en las que vamos a encontrar una conducta fuera de lo normal, estados de conciencia también que van a estar por fuera de lo normal, el tema de la risa, el sueño, que son parte también del grupo de acciones que pueden ser afectadas y convertirse en trastorno, ¿no? Podemos hablar de muchos de estos aspectos, sobre todo, que ocurren en personas que tienen. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en semiología? Hay que hacer un examen mental. Para esto vamos a tener que, sobre todo, identificar dos tipos de funciones. El estado mental, vamos a tener que identificar las funciones cerebrales generales y también vamos a tener que identificar las funciones cerebrales específicas. O sea, identificar las dos funciones en las que tiene
mucho que ver la función cerebral, ¿no? En las generales vamos a ver que existe un grupo de afecciones que carecen de un centro específico de integración en la corteza cerebral. Por lo tanto, van a ser sintomatología que puede ser manifestada con cambios, por ejemplo, en el comportamiento general, ¿no? Es una persona que tiene un comportamiento de un tipo, por decir, en la mañana, o de otra forma de comportamiento en la tarde, o estando en una situación correcta, cambiar casi automáticamente a otro. Entonces, es una función que se produce debido a este tipo de lesiones, ¿no? El estado emocional es otra de las funciones generales que tiene el cerebro, ¿no? Dependemos del funcionamiento correcto de nuestro cerebro para poder nosotros estar en un estado de ánimo emocional permanentemente. Las lesiones o disminución de estas funciones nos van a provocar cambios del estado emocional. 3. El sensorio. El sistema sensorial es una de las áreas también importantes que están controladas por, sobre todo, las funciones cerebrales generales, ¿no? A través de estas nosotros vamos a tener un control de este sentido en todos los órganos y en todos los que van a requerir de tener esto. Por lo tanto, vamos a tener una función cerebral general normal. La alteración nos va a provocar disminución o aumento en estas sensaciones, ¿no? Personas que dejen de percibir el olor, por ejemplo, estamos hablando de una anosmia, o perciban un poco, estamos hablando de una hiposmia, o personas que lleguen a captar con mucha fuerza, tengan una mayor sensación en cualquiera de los sentidos. Es parte de las funciones cerebrales generales. El nivel de inteligencia, ¿no? El contenido del pensamiento son parte también de las funciones generales. Por lo tanto, para la exploración de estas funciones cerebrales también existe un número grande de técnicas para su exploración. En el tema del comportamiento, por ejemplo, vamos a ir viendo de a poco estas funciones y identificarlas, cómo las podemos explorar. En el comportamiento general de las funciones generales del cerebro, podemos identificar los siguientes datos: ver la apariencia de la persona, el tipo de cooperación que puede prestar a esta persona en consultorio, la postura en la que se presenta, la postura en la que el paciente va a tomar o adoptar en consultorio. Puede ser una postura de defensa, una postura de agresión, que van a depender sobre todo del funcionamiento cerebral y el comportamiento, ¿no? Vamos a tener un paciente que va a tener un comportamiento vector, o sea, motor, diré, es una persona inquieta que va a estar en constante movimiento y todo eso. Vamos a ver la vestimenta, el tipo de vestimenta que usa, vamos a ver la expresión facial, si es una persona tímida, una persona extrovertida, introvertida y todas esas cuestiones. En la cabellera, del mismo modo, nos va a identificar cuál es el comportamiento que adquiere esta persona. Seguramente en consultorio ustedes van a tener ustedes diferentes tipos de personas. Personas con cabello largo, personas que lleven una cola, personas que tengan el cabello bien recortado, que nos van a identificar con comportamientos diferentes de acuerdo a esto, ¿no? La actitud, la conducta, el lenguaje, la fluidez del pensamiento en la medida en que nos contesten a las cuestionantes o preguntas que podamos hacer en la anamnesis, la espontaneidad y la coherencia de sus ideas también vamos a tener que tomar en cuenta para ver el comportamiento general. La alteración
de cualquiera de estos datos que hemos enumerado nos va a significar que existe también una alteración en el comportamiento general como origen de un mal funcionamiento de las funciones cerebrales generales, ¿no? En el estado emocional, que sería la segunda forma de identificar, nosotros vamos a poder identificar el estado emocional en consultorio, viendo si es una persona ansiosa, desesperada de salir del lugar, va a ser una persona que claramente se va a identificar, una persona que está deprimida o que está sufriendo una depresión, una persona apática que no contesta o no colabora con el consultorio y con la anamnesis, una persona que está con la sensación de miedo, pensando que se le va a hacer algún daño o se le va a hacer tratamientos que pueden provocar problemas de salud para él. Entonces es característico, lo podemos nosotros percibir a través de la anamnesis y la observación del paciente. Lo mismo que la irritabilidad. Es un paciente con poca paciencia que va a intentar salir rápidamente del lugar o que va a contestar de una forma inadecuada las preguntas que podamos hacer. Y en definitiva también el estado emocional que se va a poder identificar en algunos pacientes con agresión, ¿no? Respuestas muy violentas, respuestas agresivas y en algunos casos hasta convertirse en respuestas físicas agresivas al médico o a la persona que está acompañando. Entonces son estados emocionales que nos van a permitir también identificar el funcionamiento general, normal o anormal del cerebro. El tema del sensorio lo vamos a poder identificar nosotros, sobre todo fijándonos en cuestiones como el estado de orientación. Y para esto podemos hacer qué fecha es, qué día es, o decirnos cuántos años tiene. Y son las técnicas que nos van a servir para ver que el paciente esté orientado tanto en el espacio como en la fecha, ¿no? Decirnos estoy en tal lugar y es tal fecha, entonces nos va a significar ya sea una buena respuesta, una mala respuesta, va a manifestarse el funcionamiento cerebral en este caso. La alerta, la situación en la que se encuentra el paciente, o sea, las respuestas, reflejos o respuesta a las preguntas que podamos hacer, entonces también es uno de los temas que podemos observar precisamente para hacer la evaluación del sensorio, o la situación de falta de respuesta o falta de respuesta a diferentes estímulos porque están en un estado estuporoso, en un estado de inconsciencia. Y finalmente el coma, un paciente que está en estado vegetativo, ¿no? Entonces, estos datos que acabamos de enumerar, el estado de orientación, la alerta, el estupor, el coma, que son situaciones que nos van a dar significación de lo que significa el sensorio, también nos va a ser una proyección de lo que significa el funcionamiento general del cerebro. A nivel de la inteligencia vamos a poder nosotros también valorar esto, el funcionamiento general del cerebro, a través del vocabulario que utiliza el paciente, ¿no? El juicio que tiene acerca, por ejemplo, de los comentarios que nosotros podamos desarrollar, el nivel cultural que tiene o del que goza el paciente y en algunos casos utilizar el test de capacidad intelectual, que son basados en algunos datos, como los datos que estamos, que podemos utilizar para identificar, ¿no? En el tema de la memoria, preguntar por detalles y hechos recientes o pasados. ¿Usted se acuerda cuándo nació? Sí. ¿Se acuerda cuándo acabó los estudios secundarios? ¿Cuándo inició sus estudios profesionales? Que son preguntas que nos van a identificar el tipo de memoria y ver además la capacidad intelectual que tenga el paciente. Vamos a poder también cuestionar la memoria reciente.
cuestionar hechos simples realizados e interrogar las últimas 24 horas. ¿Se acuerda usted que almorzó? ¿No? ¿Cuál fue el desayuno? Entonces, las respuestas nos van a dar la forma en la que está siendo afectada su funcionamiento general del cerebro o se mantiene en una situación normal. Otra de las cosas es la memoria remota. Preguntar épocas, o sea, datos de las épocas anteriores, época escolar, fechas pasadas, etcétera, ¿no? Entonces decirle, por ejemplo, si se acuerda cuando estaba en la escuela, quién era su profesor de física, de música y todos esos datos que van a estar guardados en algún lado del cerebro. La dificultad en la respuesta, los problemas en recordar algunos datos, también nos va a significar que existe una alteración en las funciones cerebrales generales. Y al final la información general, ¿no? Acá ya estamos viendo información general que para nosotros va a significar, dependiendo de la respuesta, cómo está el funcionamiento cerebral. No preguntar qué está ocurriendo en el deporte, qué está ocurriendo en la política, qué está ocurriendo o quiénes son los gobernantes actuales, datos que nos van a permitir también identificar el funcionamiento cerebral general. También en el test de capacidad intelectual, aparte de la memoria, tenemos otro grupo que nos va a servir también para valorar y que son la comparación de similaridades y desimilaridades. Para esto vamos a tener que utilizar algunos objetos que nos van a permitir hacer estas comparaciones, ¿no? Y ver la percepción de las propiedades comunes o conceptos diferentes. Por ejemplo, preguntar si existe alguna similitud entre lo que es una naranja y un apple, o sea, una manzana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas similares y cuáles son las cosas no similares o diferentes? Por ejemplo, similar seguramente nos dirá, ambas son frutas, correcto. ¿Y cuál sería lo de similar? O sea, que una es una fruta cítrica y la otra no. Son estos hechos o este tipo de consultas que nos van a dar a conocer el tipo de funcionamiento cerebral que haya, además de el test de, como hemos dicho, test de capacidad intelectual, ¿no? Que nos va a permitir identificar esta segunda parte de hechos que nos van a facilitar esto. O la percepción de diferencias, ¿no? Acá tenemos un gráfico de la presencia de una silla y una mesa. ¿Cuál es la diferencia de estos? Existe, por ejemplo, una similitud en que ambos son muebles, pero la diferencia es que una sirve para que una persona pueda descansar sobre la silla y la otra precisamente para desarrollar las actividades que esté desarrollando. Entonces, estas diferenciaciones sencillas nos van a poder identificar lo que anteriormente hemos indicado en este test que vamos a hacer en la semiología del sistema nervioso. También podemos ver algunas actividades como el cálculo, evaluando mediante sustracciones, o sea, ejercicios sencillos como las sumas, las restas, las multiplicaciones, la capacidad intelectual que tiene el paciente, o la retención, capacidad de repetir varios dígitos en orden normal o inverso. Para esto ya existen algunos tableros y herramientas que están ya escritas y que se pueden utilizar para ver la capacidad intelectual o de retención que tengo. La alteración en estos datos que estamos haciendo investigación nos va a significar una alteración de las funciones cerebrales generales. Lo mismo que el juicio, razonamiento por
por algunas frases, por ejemplo, cortas que pueden ser abstractas, preguntar cuál es lo que entiende a través del razonamiento. Un razonamiento correcto, un razonamiento muy aproximado a lo correcto, nos va a significar que existe una función cerebral normal, ¿no? También la comprensión memorial, a aquellas personas se les va a pedir que recuerden un relato o una historia que se la lee en el consultorio. La dificultad en el recuerdo de estos también nos va a significar que existe una alteración y existe una falla en el funcionamiento cerebral. A partir de ahí tendremos que orientar en base a la información obtenida la búsqueda de nuestro diagnóstico y el problema del paciente. Otro de los temas es el contenido del pensamiento, ¿no? Esto es muy importante debido a que las personas generalmente vamos a tener algunos problemas, sobre todo cuando haya alguna situación especial. Vamos a terminar en obsesiones, hechos que por más que nos demuestren de que no es posible, nosotros vamos a estar obsesionados en que sí van a ocurrir y nos van a alterar la forma en la cual tenemos que desarrollar nuestra actividad normal. La presencia de aversiones, ¿no? Fobias, miedo a la oscuridad, miedo a las inyecciones, miedo a diferentes fobias que se presentan o aversiones que se presentan, que van a ser también producto de lesiones o disminución de las funciones generales del cerebro. Las ideas compulsivas, ideas de personas que van a pensar que la idea que tienen es la única que se puede desarrollar, ¿no? Entonces aquí entra un grupo grande de personas que pueden terminar con graves resultados. Las alucinaciones, las pesadillas y las preocupaciones irracionales o ideas inapropiadas que generalmente se van a presentar cuando haya lesiones del sistema nervioso o del funcionamiento cerebral. Bien, todo ese grupo de actividades que hemos ido leyendo nos van a, sobre todo, dar un valor acerca de las funciones generales cerebrales, ¿no? Y en base a esta información, nosotros ya vamos a poder desarrollar algunos otros exámenes de gabinete, imagenología, exámenes auxiliares que nos van a permitir llegar o determinar un diagnóstico, que nos van a permitir tomar también una conducta médica para tratar de resolver o limitar o disminuir los problemas que se produzcan a partir de este mal funcionamiento de estas funciones cerebrales generales, ¿no? En el otro grupo habíamos indicado que tenemos funciones cerebrales específicas a las que también nosotros tenemos que darle importancia para buscar el problema que está quejando al paciente, ¿no? Y estas son aquellas que poseen ya áreas objetivas dentro de la especificación de la corteza cerebral, ¿no? Por ejemplo, la corteza cerebral, en la corteza cerebral humana podemos ver el área del tacto, podemos ver el área de la vista, el área de la audición, podemos ver el área del olfato, podemos ver el área del gusto y diferentes partes ya establecidas y que están en las regiones también ya conocidas del cerebro, como el tema del lóbulo occipital, donde se va a identificar sobre todo el área de la vista, el lóbulo temporal, donde vamos a identificar las áreas del oído, el lóbulo parietal, donde vamos a poder identificar muy próximo al lóbulo parietal, al lóbulo el
el sentido del tacto y así. Entonces, para nosotros va a ser importante identificar anatómicamente estas áreas porque nos va a permitir también identificar y valorar las funciones específicas que tienen y que se van a mostrar con diferentes signos clínicos en la semiología que podamos desarrollar. Entre esos podemos identificar algunos que los vamos a ir nombrando. Por ejemplo, las afasias o disfasias. Para nosotros en terminología médica, el término a no significa que no existe, que no hay, y el término dis, el prefijo dis, no significa dificultad. Y las fasias generalmente se refiere al lenguaje. Entonces, cuando estamos hablando de afasias o disfasias, estamos hablando de lenguajes incoordinados, de falta de lenguaje y sobre todo esta incoordinación se debe principalmente a una lesión a nivel del centro de la comunicación. Estamos en este caso entonces hablando de lesiones a este nivel que se podría deber a un golpe, a un traumatismo, a la presencia de un tumor, la presencia de algún agente etiológico como los parásitos o alguna de esas cuestiones que pueden producir. Nosotros vamos a identificar también varias áreas, un área motora, por ejemplo, un área sensitiva, un centro de la escritura, el área de la lectura, el centro del lenguaje, el área de la audición, el área de la visión, en diferentes áreas o partes de la anatomía cerebral. Entonces es importante conocer esta topografía anatómica para poder identificar. En este caso vamos a tener disfasias o fasias sobre todo por una alteración a nivel del centro del lenguaje, ¿no? Que nos va a provocar estas alteraciones que pueden corresponder a las afasias o una falta de comunicación, una dificultad en la comunicación hablada, o las disfasias que van a corresponder a una dificultad en el lenguaje, sobre todo hablado, pero que no se la va a perder. En el primer caso sí vamos a tener pérdida de y que nos va a significar generalmente problemas en la comunicación. En el otro de las cosas que sí también podemos identificar son las agnosias, ¿no? Agnosias que van a corresponder principalmente a la falta de reconocer los objetivos. Una actividad que se va a identificar fácilmente por la dificultad de identificar o reconocer los objetos que anteriormente hayan podido se apreciar. Entonces, en esto debemos o podemos utilizar varias técnicas en las cuales podemos identificar este tipo de lesiones, como la incapacidad de reconocer los objetos que se agreguen al que se agrega la sensibilidad táctil, la visual o auditiva, de acuerdo con el medio sensorial involucrado. Entonces, para nosotros va a ser la incapacidad de reconocer los objetos. Y en esto, como decíamos anteriormente, van a tener que ver la incapacidad de identificar o la sensibilidad táctil, la dificultad en la sensibilidad visual o la auditiva, que van a estar involucradas en este tipo de dificultades, ¿no? La praxia, que es otra de las cosas que tenemos que evaluar y ver, se refiere a la incapacidad de realizar actos motores o movimientos previamente comprendidos o aprendidos y en ausencia de parálisis, pérdidas sensoriales o atáxicas. Es una práctica que nosotros vamos a poder identificar principalmente cuando podamos desarrollar y ver
una incapacidad de realizar actos motores o movimientos previamente comprendidos o aprendidos, en ausencia de parálisis, pérdidas sensoriales o ataques. Por ejemplo, el tema de la dificultad de anudar los cordones de zapatos previo a que estos anteriormente conocían. Si posteriormente pierden esto, entonces se conoce como una alteración que se llama apraxia.